Allí estábamos de nuevo. Adam y yo viéndonos. Sus pupilas ahora estaban tintadas de un color naranja intenso, por sus venas, el color rojo se mezclaba con ese tono anaranjado fosforescente que parecía ser hipnótico de ver. Se veía tan poco cuerdo. Atrás había quedado aquel hombre en sus cabales que me había llegado a convencer de lo que quería, un mundo mejor, un mundo bajo una bandera roja manchada de sangre por algo que en verdad llegué a pensar como un ideal. Libertad. La libertad de la clase obrera. Pero supongo que siempre he sido un tonto. Nunca pertenecí a esa clase obrera y marginada, ¿no es verdad? Me dejé llevar por el extremismo en su discurso. Todos nos dejamos llevar por esos discursos. Entonces, ¿dónde estaba el sentido de esta interminable guerra entre clases? ¿Terminaría algún día el ciclo de violencia? Supongo que solo si hay un hombre dispuesto a sacrificar su vida por ello nuevamente. Y ese hombre debo ser yo. Debo lograr matar. No pude terminar mi monólogo interno, ese intercambio de miradas eterno entre Adam y yo se rompió al instante que aquella figura en ropa country disparó desde su lanzacohetes hacia la columna de coches. La explosión lo sacudió todo, eran coches llenos de gente de Bluebeard los afectados por la seguidilla de detonaciones producto de ese maldito. Mi mirada se posó en él, y juro haberlo visto sonreír en mi dirección, sus pupilas seguían siendo rojas, una característica suya. Pero no parecía haber cambiado como lo hizo su padre. ¿Cómo se había despertado entonces? Pensé que se había inyectado la misma droga que Adam. Si acaso eso era una droga, por supuesto. Entonces el acelerón del coche me sacó del trance. Connor había arrancado nuestro vehículo a toda marcha mientras Arlette me empujaba hacia abajo en mi asiento, buscando protegerme de una muy posible lluvia de balas. Y así fue, empecé a escuchar las detonaciones de arma hacia nosotros, aunque se vieron eclipsadas por el arrancar de más vehículos de Bluebeard. A cada vez mayor distancia, la voz de Adam resonó entre las calles, retumbando por toda la ciudad gracias a esas bocinas que dejaban sordo a cualquiera cerca de ellas. Persigan al cervatillo hijo de perra y tráiganlo ante mí. El zorro ha salido a la casa de su cena. Arlette bramó desde los asientos de atrás que nos venían persiguiendo, cosa que confirmamos al escuchar el retumbar de los motores de al menos 3 vehículos detrás de nosotros. Estábamos subiendo por las calles cercanas a Central Park en una persecución contra el tiempo, debíamos volver lo antes posible a la corte para organizar la huida lo más rápido posible, dar la alerta de la evidente traición de la Midnight Army, el regreso de Adam y la destrucción de Bluebeard. Tantas cosas en tan solo unos minutos. Connor, cuidado. Exclamó Arlette haciendo que Connor frenara de golpe, esquivando un cuarto vehículo que intentó chocarnos contra un edificio a medio derrumbar a nuestro flanco izquierdo. Carajo. Disparen contra esos idiotas, voy a tomar la Quinta Avenida. Gritó Connor mientras rodeaba el vehículo estrellado de los anarquistas frente a nosotros. Arlette y yo hicimos caso empuñando nuestras armas, bajamos los cristales del Rhino para sacar el cañón de los rifles de asalto y comenzamos a disparar. No eran disparos certeros, iban a todos lados con la intención de despistarlos, queríamos que simplemente se largaran y nos dejaran en paz. Algo que obviamente nunca iba a suceder. A la altura de la mitad de la Quinta Avenida, de la esquina que daba a la calle 96, otro coche nos embistió a toda velocidad. El crujir de la lámina y metal de ambos vehículos me hizo doler los oídos, antes de la sacudida tan brutal que hizo volcar de lado nuestro Rhino, aunque ese otro vehículo nos siguió jalando al frente hasta que el techo atravesó el barandal de piedra en mal estado que delimitaba Central Park, haciéndonos caer dentro. Íbamos dando vuelcos en nuestros asientos, los cristales se rompieron y sus fragmentos volaron por el aire, mi arma se me zafó de las manos mientras intentaba ver si Connor y Arlette estaban bien, más por un instinto de temor a que alguno hubiera salido más grave por el choque que yo. Pero el cuerpo del rifle me pegó directo en la cabeza. Un golpe tan fuerte que todo se fue a negro. El sonido de una bocina de coche, muy a lo lejos, me despertó. Agité mi cabeza, me dolía de manera horrible, casi similar a una migraña.
cuando abrí los ojos vi que estaba dentro de un vehículo volcado, a mi lado había un chico de cabello pelirrojo corto y una cicatriz en el rostro. Era extraño, no lo reconocí de nada en un inicio. Lo último que recuerdo fue una fiesta alocada en mi casa el día antes de entrar a la universidad. Antonio y Stepani habían estado allí junto a otros amigos de la universidad. ¿Y por qué el aire huele tanto a podrido y agua estancada? Incluso diría que a pólvora y sangre. Vi a mis lados intentando ver mejor mi situación. Estaba colgando boca arriba del asiento de copiloto, lo único que me sostenía de caer al techo del vehículo era el cinturón de seguridad. Al presionar el botón rojo este salió y pude caer de nuevo al suelo, aunque me dolieron los antebrazos, habían cristales pequeños por todos lados. Al levantar la vista observé que estábamos en una especie de parque, pero el pasto estaba amarillento, como descuidado por mucho tiempo. El cabello lo tenía mucho más largo de lo que recordaba, casi entorpecía mi vista. Y al ver hacia mis brazos, vi algo que me llamó la atención. Una muñequera con el dibujo de un fénix. Allí lo recordé todo. Cada paso. Cada bala. Cada respiración. Cada disparo. Cada carrera. Cada lágrima. Cada sonrisa. Cada una de mis noches oscuras y días calurosos. Cada una de las gotas de lluvia que cayeron sobre mí. Cada maldita muerte. Y cada vida salvada. A mis amigos. A mis enemigos. A aquellos que se fueron. Y a aquellos que se quedaron. Cada imagen de mi viaje pasaba por mi mente, cada vez más rápido, cada vez más y más lejana, desde mi encuentro en los embarcaderos con el Craso hasta que vi caer la bomba roja en Harlem. Incluso retrocedí más atrás. Allí estaba yo, un pequeño niño de cabello negro y ojos azules, quien se encontraba en uno de mis chequeos médicos habituales hechos por mi madre. Recuerdo perfectamente cómo se encargaba de verme arriba a abajo, anotar cada uno de mis cambios físicos, me tomaba signos vitales, checaba tantas cosas mías. Incluso tomaba muestras de sangre que pasaba por una máquina enorme que me aterrorizaba en esos años de preescolar. Recuerdo la inscripción que tenía al costado. Identificador de sangre y ADN. Siempre se me hizo algo extraño que mi madre usara esa cosa para observar mi sangre, pero realmente no me interesaba, no creo que fuera nada extraño. Y tras esos chequeos médicos solía llevarme afuera de su oficina en su empleo a comer helado. Volví en mí en pocos segundos, lágrimas en los bordes de mis ojos amenazaban con caer. Ya había recordado todo mi largo viaje hasta aquí. Y tomé las fuerzas y coraje suficientes para enfrentarme contra esos idiotas. Agité a Connor y Arlette buscando que despertaran, pero permanecieron noqueados por el golpe. Ellos habían impactado directo contra el suelo y quién sabe cuántas vueltas más dimos por aquí antes de detenernos. Logré limpiar el suelo de cristales lo suficiente como para recostarlos allí con cuidado. Ambos colgaban boca arriba como yo y temía que tener tanta sangre en la cabeza los fuera a matar de algún modo. Tras eso, tomé de nuestras mochilas todo lo que pude. 2 pares de granadas de humo, una granada aturdidora que llevaba Connor, otra de fragmentación y sus armas, llevaba el rifle FAL de Connor en las manos y la M1416 de Arlette metida en mi mochila. Mi AK-47 estaba hasta atrás en el Rhino, no iba a ir por ella. Me arrastré hacia afuera del Rhino y observé mis alrededores. Estábamos en Central Park, pero todo se veía muerto, en mal estado. Ya no había vegetación viva, solo permanecían árboles casi grises sin hojas que me daban la sensación de derrumbarse en cualquier momento. Todo el parque se veía hecho terreno irregular, zonas muy altas y otras zonas casi hundidas por completo. Nosotros estábamos en una de esas zonas. ¿Los comecarne usan este sitio como su guardia central? Supongo que sí es el caso, por ello el terreno está así de inclinado. Pero al ver hacia arriba, a unos metros de distancia, las luces de los coches y las linternas parecían intentar atravesar arbustos enormes completamente hechos de ramas crueles. Intuí que eran los anarquistas. Nos seguían buscando. Suspiré y tomé aire, todo el que pude en mis pulmones. Y cuando intentaba trazar el plan de defensa en mi mente, recordé Stuitown. Técnicas evasivas. De mi mochila tomé mi radio, estaba golpeada, pero tenía esperanza de que se prendiera. La agité varias veces y la alzaba al aire mientras dejaba presionado el botón de encendido.
y logró captar nuestra señal, la de la corte. Y aunque solo escuchaba estática, hablé. Aquí cae Mondragón. Estoy con Arlette y Connor en Central Park a la altura de la Quinta Avenida y la calle 96. Solicito refuerzos, los anarquistas nos persiguen y chocaron nuestro Rhino. Repito, solicito refuerzos lo más rápido posible. Me quedé esperando algún tipo de respuesta. No hubo nada más que estática. Así que apagué la radio, y esta apenas se apagó comenzó a tirar humo. La lancé lejos en el parque y tomé valor. Si debo de dar la vida por Connor y Arlette lo haré. Aguantaré todo lo posible para que vengan por nosotros. O al menos, solo por ellos. Volteé a verlos por encima del hombro y los vi, aún completamente desconectados de la realidad, respiraban suavemente y carecían de algún tipo de señal de despertar pronto. Sonreí levemente, grabando su rostro en mis recuerdos. Junto a Max y Efraín, creo que son a los que más cariño les he tomado de la corte. Tal vez saber que son los únicos que tienen una edad aproximada a la mía, y compartir tanto tiempo con ellos, me ha ablandado el corazón hacia ambos tontos. Cerré los ojos. Coraje. Heroísmo. Odio. Mucho odio y furia. Y tal vez un toque de esperanza. Eso había en mí antes de salir corriendo hacia la arboleda detrás de los arbustos picosos donde veía las luces. ¿Daría mi vida por ellos? Sí. Lo haré. Llegué al tronco más grueso de la arboleda y me puse detrás de él, saqué un poco la cabeza por un lado para observar. En efecto, estaban esos 3 rinos apuntando hacia acá. Había 9 anarquistas, 2 de ellos estaban quitando las ramas puntiagudas de los arbustos con cuchillos de supervivencia, los otros 7 estaban recargados en los rinos, por la distancia me era imposible escucharlos, solo sus voces en un ruido inentendible para mí. Había uno de ellos hablando por radio, subido en la ametralladora de su rino, estaba demasiado relajado. Bien, podía trabajar con ello, supongo. Tomé la fal con más fuerza y me puse agazapado, aprovechando que estaba detrás de aquel tronco en las penumbras, centré lo mejor que pude a aquel bastardo de la radio en la mira del rifle. Llevo 2 meses disparando armas de fuego, aún no soy un experto, para nada lo llegaré a ser nunca supongo. Pero aprendes cosas con entrenamiento y práctica en el campo. Más aún cuando una banda de renegados con armaduras de Spartans te secuestra y por unas semanas llevas clases de disparo y entrenamiento físico arduo. Tal vez no me acostumbré por completo a su ritmo, pero definitivamente, tenía la suficiente experiencia para hacer esto. Y cuando exhalé el aire de mis pulmones, quedando en apnea por unos preciados segundos para no mover la mira del arma con mi respiración. Cuando pude calmar el temblor en mis manos. Disparé. La detonación retumbó y en un segundo, le había dado en el cuello a ese idiota, lo había atravesado de punta a punta, vi la enorme cantidad de sangre salir a borbotones de su cuello y cómo se llevó las manos a ella. Allí supe que no podía detenerme. Escuché los gritos de los anarquistas intentando acomodarse, los 2 imbéciles cortando los arbustos intentaron alzar sus armas en mi dirección, eran los que más cerca me tenían, era una chica y un hombre, ambos se veían maduros. No quise ver más y simplemente acomodé el arma hacia ellos. Una ráfaga de balas los atravesó a quemarropa en un instante. Los disparos hacia mí no se hicieron esperar, el tronco aguantaba lo suficiente para no ser atravesado por las balas, pero, definitivamente no iba a aguantar mucho, estaba todo podrido y muerto. Así que tomé la granada aturdidora de la mochila, le quité la argolla y la sostuve con fuerza del gatillo por unos momentos, lo suficientes como para ver cómo uno de esos idiotas de los anarquistas se acercaban a los arbustos para intentar dispararme. Y la lancé con todas mis fuerzas hacia él. Al caer, escuché la pequeña explosión y el grito de 3 tipos. Tan fuerte como para oír cómo gritaban, que era un hijo de puta y que no veían nada. Pero, la pequeña detonación de la aturdidora causó fuego. Un fuego que empezó a consumir los arbustos. Aunque no tuve tiempo, me tuve que tirar al suelo cuando escuché los disparos comenzar a entrar profundo en el tronco. Me moví con una vuelta de comando al árbol más cercano a mi derecha, aunque tuve que abandonar la fal en ese tronco para no cargar mucho más peso del que ya llevaba, sentí una bala rozando mi espalda a medio camino, pero logré quedar sentado de espaldas al tronco, tenía a unos pasos el terreno hundido en caso de tener que huir.
Tomé una granada de humo de la mochila y al ver a mi derecha, otra mujer estaba saltando la barda de roca hacia aquí, permanecía lejos de mí. Se me ocurrió algo. Quité la argolla de la granada y la lancé sin pensar hacia esa mujer. Le di en el hombro y allí comenzó a sacar humo la granada. Ella comenzó a toser y cayó de espaldas al pasto, cosa que aproveché para tomar de la mochila la M1416 y dispararle directo hacia su dirección. Escuché gritos horribles de dolor de ella, gritos que me pusieron la piel de gallina. Y tuve una regresión. Kieran Milton. Cómo le apuntaba al rostro con la Magna Volcanic. Ese escozor de odio en mi ser, en mi psique. Yo no era el perro laméculos de Reina Reaven. Yo soy un líder. No le hago caso a nadie, ¿no? Y cuando vi en mi mente la explosión de sangre y carne, volví en mí. Al ver hacia la izquierda, los arbustos ya estaban ardiendo en un fuego cada vez mayor, se expandía mucho más rápido cada instante por culpa de lo seco de la madera. Y las dos ametralladoras de los rhinos empezaron a disparar en mi dirección al mismo tiempo. Las balas atravesaron rápidamente la parte superior del tronco, y me tuve que tirar a la ladera de tierra inclinada casi 60 grados hacia arriba. Estuve a nada de resbalar si no hubiera clavado mis tenis en las raíces muertas salientes del suelo de lo que solía ser un árbol. Tomé otra granada de humo y la lancé al otro lado del terreno, a la izquierda, más allá del incendio cada vez más fuerte de los arbustos. Pero no funcionó de nada. Seguían disparando en dirección hacia mí. ¡Carajo!, exclamé para mis adentros, estaba acorralado, aún con los otros 3 idiotas restantes aturdidos y cegados por la granada de antes, esos 2 anarquistas en las ametralladoras me iban a hacer la vida imposible. Y pensé en la granada de fragmentación. Si tan solo pudiera atinar al punto exacto donde pudiera darle a los coches, o a esos 3 idiotas cegados, podría matarlos y con ello poner nerviosos a los 2 de las ametralladoras. Incluso podría haberles dado en tal caso, matarlos. Habría matado a 9 tipos. 9 personas que intentaban vivir en un mundo cruel, ¿no? Como yo. Intentando sobrevivir. Tal vez no era tan diferente a los psicópatas de los anarquistas, ¿verdad? Empezaba a sentir emoción por esto. La adrenalina que causaba la sensación de estar cerca de morir. Incluso la idea de ver cómo la vida se apagaba de sus ojos, de saber que llegarían al infierno por mis propias manos. Era tan emocionante. Sonreí un poco, comenzaba a sentir cómo me desconectaba de la realidad, la brisa fría de la noche era lo único que podía sentir. Matarlos. Matarlos a todos. Todos ellos me hicieron daño. Fueron cómplices de mi secuestro. De mi odio, de mis torturas, de haber creado a un monstruo. Fueron cómplices de crear a su propio asesino. Era el pago a dar, ¿no? Si traes un bebé al mundo, deberías criarlo, es tu obligación moral. Incluso tu obligación biológica. De momento escuché 6 motores en la cercanía, vi muchas luces en esta dirección viniendo de mi izquierda, tocaban el claxon de manera que desviaron la atención de esas 2 ametralladoras. Y el sonido de muchas más detonaciones de arma retumbaron por la calle, los gritos de pánico y dolor mientras los anarquistas eran asesinados por una lluvia de balas inundaron mis oídos sacándome del trance. Cuando asomé la cabeza por el relieve, vi que uno de esos coches tras las llamas que se habían comenzado a extender por un árbol cercano tenía pintado aquel fénix en el capó. Sí que habían venido por nosotros. La radio había funcionado. De un salto subí al terreno alto y corrí por la derecha, saliendo de entre los restos de humo hacia la calle, saltando el barandal de rocas. Eran nuestros vehículos. 6 rhinos, de cada ametralladora de ellos salía humo, y frente a mí estaban restos de carne y sangre, alguna vez personas de los anarquistas pulverizadas por nuestro armamento pesado. Suspiré profundo cuando ellos ni me apuntaron, los faros me daban directamente, era obvio que me vieron. Del rhino en el medio de todos bajó la figura de un hombre que reconocí al instante. Adolfo. Se acercó hacia mí rápidamente y me valoró de arriba a abajo, un vistazo fugaz. Entonces nuestras miradas chocaron. Dureza. Frialdad. Comencé a entrar en pánico. Supuse que la gente en esos vehículos era suya. ¿Me podría matar? ¿Daría la orden?
Cuando lo conocí y después de esa discusión en la corte sospechaba de él, de algún intento de deserción. De traición. Me quedé con los nervios de punta, viéndolo a los ojos fijamente con las manos bien apretadas en el arma. Y entonces él se cuadró. Sostuvo un saludo militar y habló. Adolfo aquí, señor. Necesita más apoyo. No entendí el porqué de su actuar tan recto conmigo. Hasta que recordé que debió ver los cadáveres de los otros anarquistas que maté. Tal vez le había demostrado con ello que era fuerte. O simplemente había pensado mal de él. No lo sé. En todo caso, negué con la cabeza mientras tiraba el rifle al suelo. Gracias, Adolfo, pero no me hables de usted. No creo merecer ello. Aunque sí que necesito tu ayuda para llevarme a Connor y Arlette de aquí. Él asintió con la cabeza y levantó el puño a su gente, les señaló que vinieran, pero antes de que terminaran de bajar y llegaran aquí, murmuró. Tienes huevos, chico. Mataste a 3 cabrones aún en desventaja, y parecía que dejaste aturdidos a otros 3. Pausó unos momentos antes de sonreír de lado y ponerme una mano en el hombro. Bien hecho. Ese es el coraje que debe tener un líder. Yo no estaba tan seguro de ello. No quería ser, como dijo Lilith, un nuevo Adam. Aunque ni de broma lo iba a ser, ¿no? Definitivamente espero que no. De hecho, fueron 4. Hay una mujer del otro lado de las rocas que también le disparé. Adolfo soltó una pequeña risa mientras soltaba mi hombro y empuñaba una pistola en cada mano. Niñato presumido, espero demuestres ese coraje y sed de sangre más tarde en la guerra que viene. Y sin más se fue a hurgar en los cadáveres y los vehículos, dejándome con su gente a la que moví conmigo hacia mi rino volcado. Tras un buen rato logramos sacar la mayoría de cosas en buen estado del rino, y pudimos llevarnos a Arlette y Connor a uno de los rinos de la gente de Adolfo. Arlette estaba despertando, se notaba completamente confusa de sus alrededores y de lo que había pasado, mientras que de Connor no teníamos ni luces. Pero era normal, hasta yo tuve el lapsus de no recordar las cosas, no sé si eso podría dejar secuelas a decir verdad, da igual. Me senté con Arlette en la parte de atrás del rino que había conducido a Adolfo, teníamos a Connor tendido sobre las piernas, nos turnábamos para ir monitoreando sus signos vitales, todo correcto por ahora. Y mientras tanto, la plática entre Arlette y yo surgió. ¿Qué opinas respecto a todo esto? Digo, la guerra, el tener que abandonar esta ciudad, enfrentarnos a lo que sea que venga por nosotros y Manhattan. A decir verdad, solo me importa sobrevivir, Kai. Lo que le pase a este sitio, me da igual, no tengo sentido de pertenencia con la isla, solo con ustedes. Iré a donde se muevan, ya lo dije antes, confío en la corte lo suficiente como para dejarles mi vida en sus manos. Sonreí ligeramente, no solo por su comentario, también porque Arlette estaba acariciando las mejillas de Connor, un movimiento que tal vez ella no se había percatado que hacía, tan delicado y afectuoso que recordé de nuevo a Lilith. Y aunque hubo un pinchazo de dolor en mi corazón, no le hice caso, no era el momento de llorar por ello, ya llegará ese día. Me imagino que también tienes un sentimiento de pertenencia al pelirrojo que acunas entre tus manos, ¿eh? Un fuerte rubor inundó sus mejillas, pero, una risita se le salió del alma mientras volteaba a ver a Connor. No voy a mentir que un poco sí, él es muy atractivo y rudo. Me gusta eso de él, desde que estábamos en el escuadrón Berserker empezó a gustarme, pero, ahora, viéndolo tan lleno de vida y a gusto, creo que comienzo a sentir más por él. Posé mi mano con delicadeza en el hombro de Arlette mientras volteaba a ver al frente, viendo a Adolfo terminar de darles instrucciones a sus hombres, ya habían terminado de saquear todo. No le rompas el corazón, confío en ti, Arlette. Si quieren estar juntos, no tengo problema en que mi grupo tengan parejitas, siempre y cuando no traigan más gente a este mundo podrido. Arlette recargó su mejilla en mi mano y suspiró, cerrando los ojos con tranquilidad. Gracias por apoyarnos, Cervatillo. Y gracias por ser mi amigo, Kai. Supongo que tenía razón. Éramos amigos, veía a ambos como mis amigos más cercanos fuera de Max y Efraín. Tal vez. Eran mis mejores amigos de hecho. Mejores amigos. ¿Dónde estarán George y Martin? ¿Qué será de ellos? Espero de verdad que sigan con vida. Recuerdo.
Recuerdo que Martín se había mudado a Nueva Jersey porque no pudo entrar conmigo a la Universidad de Columbia. Y Josh estaba en Boston, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Espero que ambos estén a salvo, podría ir por ellos, si pudiéramos pasar a Trenton en Nueva Jersey por Martín estaría increíble, después ir por Josh a Boston, y de ahí emprender el viaje hacia Carson y San Diego para llevarme a mis padres a buscar a Anthony y Stefanie. Solo, quisiera poder hacerlo pronto, de verdad lo quiero y lo espero. Adolfo entró al vehículo con un segundo hombre como copiloto, encendió el rino y comenzó a manejar con dirección hacia la corte. Íbamos pasando calle por calle observando la situación de abandono total de los edificios, el concreto resquebrajado, la pintura descascarada, casi todos los vidrios estaban rotos y la acera estaba empapada de sangre seca, era tan raro ver la ciudad en tan mal estado, y no me lograba sacar de la cabeza que Central Park estaba casi hundido, seguramente por culpa de los comecarne. Entonces me quedé pensativo. ¿A qué responderán? ¿Por qué son tan agresivos? ¿Tienen una necesidad de infectar? ¿O de comer? Incluso me he llegado a cuestionar si actúan como seres individuales o como un conjunto. Y si ese fuera el caso, ¿qué carajos de virus o bacteria pudiera causar esto? Por un videojuego muy viejo recuerdo que había un hongo llamado Cordyceps que podía llegar a causar algo así, pero esto no tiene ninguna pinta de hongo mutado. Entonces recordé algo. La lluvia naranja que cayó aquella vez que la bomba destruyó el Bronx. ¿Tendrá algo que ver? Y ese extraño brillo en la marca de las frentes de los comecarne también es sospechoso, sobre todo, que el virus se desate apenas cayó la bomba. Puede parecer obvio que es un arma biológica, pero, ¿qué ganan con esto? Esas cosas son difíciles de matar, no parecen seguir ningún tipo de patrón de ataque ni autoridades fuera de sus colonias, al menos pienso que tienen algún tipo de autoridad allí dentro, tal vez pueda que sea una especie de anarquía donde prefieren que su especie gane antes que la nuestra. Pero, son demasiadas conjeturas o posibilidades. Aunque recuerdo algo que no he vuelto a ver durante toda la guerra. Esas antenas que cargaban los paracaidistas cuando arribaron a la isla. Y recuerdo sobre todo aquel que Williamson y yo atropellamos con el vehículo de policía, porque a pesar de estar rodeado de comecarne, ninguno se le abalanzaba. Tal vez esas antenas tenían alguna frecuencia específica que evitaba a los comecarne de algún modo. Pero entonces, ¿hay algo mecánico en ellos? ¿Cómo carajos es eso posible? ¿O acaso se trata de algún tipo de frecuencia específica por la que se comunican y esas antenas causan que un humano se pueda hacer pasar por uno de ellos? Incluso puede servir como distracción o como algún artefacto para que no se te acerquen. Si tan solo pudiera conseguir una de esas antenas. Pero desde ese día en adelante no volví a ver ninguna, aun cuando recuerdo claramente verlas ancladas a los edificios. Son demasiadas cosas que tener en mente, y si es el caso de que todo fuera planeado, ¿hace cuántos años tenían pensada esta guerra? ¿Esa guerra en África que recuerdo de mi infancia era un campo de pruebas? ¿O solo es una serie de factores caóticos unidos entre sí? Esas antenas también podían servir para comunicarse con alguna base central lejana, y puede que lo que causa a los comecarne fuera una mutación obra de que la bomba y su contenido alteró la química de las bacterias o virus cercanos a un nivel tan poderoso que los hizo mutar. Resoplé hacia arriba haciendo de lado un mechón de mi cabello, lo tenía bastante largo. 2 meses dejándolo crecer a sus anchas trae consigo que se descontrole, aunque ya lo tenía bastante largo desde antes, ahora está más frondoso, incluso parece una peluca de vez en cuando. Tal vez de algún modo mis padres puedan decirme si saben algo de los comecarne, al fin y al cabo, ambos son científicos, no recuerdo su área en específico pero confío en que ellos lleguen a saber más que yo. Hey, Mondragón. Habló desde el frente Adolfo, sacándome de mis vacilaciones internas. ¿Me estabas escuchando? ¿Eh? No, lo siento Adolfo, estaba pensando otras cosas. El hombre bufó y me vio por el retrovisor. Le estaban diciendo a tu amiguita que tuvimos un ataque en la base central de la corte. La piel se me puso helada al escuchar eso.
Y cuando estuve a punto de entrar en pánico, Adolfo siguió hablando. 4 rhinos completamente negros se estrellaron contra la muralla externa en la zona correspondiente del ala oriente, pegado al centro médico. No tuvimos tiempo de responder al ataque, estábamos en cambios de guardia y le prendieron fuego a las zonas cercanas de esa zona amurallada. Nos tuvimos que centrar en apagar el incendio. Nunca me pareció buena idea que esas murallas estuvieran levantadas por troncos de madera ni que tuvieran tanto maldito árbol allí dentro. Entraron al centro médico y, lamento lo que vas a oír, chico, pero secuestraron a Efraín. Decir que quedé en shock se queda corto. Mis oídos se taparon, escuchaba un pitido en ellos, tenía los ojos abiertos de par en par y mi mandíbula casi caía al suelo. Quedé congelado allí, como una estatua de mármol, aun cuando Arlette me intentaba hacer reaccionar agitándome, simplemente no podía. ¿Quién? ¿Quién pudo haber sido? Si es Adam, juro por lo más sagrado que tengo que lo mataré. Voy a arrancarle las tripas. Allí llegó la furia. Una furia tal que me quemaba por dentro. Sentía mi alma arder como el mismo infierno, mi mueca se transformó en una llena de odio, sentí el mundo volverse más pequeño a mi alrededor. Solté un bufido apretando mis puños hasta dejar mis nudillos en blanco, hice sangrar mis palmas culpa de lo encajadas que tenía las uñas en mi piel y carne. Adolfo. Apresúrate en llegar a la maldita corte. Mi grito despertó a Connor de golpe, hizo alejarse de mí a Arlette, y sentí como Adolfo apretó el acelerador a fondo. Va a correr sangre. Mucha sangre. Apenas llegamos a la corte, sin que el rhino se frenase por completo, me bajé de un salto cuando estábamos cerca del centro. Fui corriendo hacia la base, hacia aquel edificio que usábamos de oficina central donde todo había iniciado. Me detuve al ver a Morosco afuera, esperándonos, fumaba de un cigarro, intentaba estar tranquilo, pero sus manos temblaban, no sé si de nervios o de cólera. Al ver hacia el flanco derecho pude ver de lo que hablaban, los muros tenían marcas de incendio y el área médica estaba siendo vuelta a poner en marcha, metiendo a los evacuados allí dentro. Allí me di cuenta que no sabía quién carajos llevaba esa área de la corte, veía enfermeras entrando y saliendo, pacientes en camilla, niños, ancianos, hombres y mujeres mutilados o con heridas graves como quemaduras. No sabía si eran recientes o no, pero me di cuenta que no había llevado nunca esa parte del grupo, de lo que se suponía era mi grupo. Estaba fallando como líder. De nuevo. Todo eso cargaba a Efraín. Su recuerdo me hizo encabronar aún más, enfadado hasta la médula llegué donde Morosco, detrás de él estaba Juan Carlos sentado en la entrada, se notaba que tenía un ataque de pánico, se abrazaba a sí mismo mientras todo su cuerpo se sacudía. Vi a los ojos a Morosco. Él también me vio. Y me entregó a la altura del pecho una radio, mientras tiraba su colilla al suelo y la pisaba. Kai, no podemos comunicarnos con Maximiliano. Apenas logramos controlar las llamas y evacuar a nuestra gente del área médica, Petra nos está ayudando a organizar todo allí dentro, pero... Supongo que Adolfo ya te habló de lo que pasó. Sí, me lo dijo, no todo, pero ya sé qué mierda pasó. Y cuando sepa quién fue el maldito que lo hizo, lo voy a matar con mis propias manos. Entonces la radio captó la frecuencia de Maximiliano y por automático, entró la llamada. Risas. Eran risas. De un hombre que no era Maximiliano. Casi carcajadas burlonas que me hicieron hervir aún más la sangre. Ah, cervatillo. Adam me había hablado de lo ingenuo que eras, del poco control que tienes de las cosas. La voz volvió a soltar una carcajada fuerte. Pero no pensé que fuera tan fácil agarrar desprevenido a todo tu grupito de pacotilla y llevarme al verdadero mandamás de tu propio grupo. Eres un niñato idiota, Kai. Esa voz. ¿Quién era? La recordaba de la reunión con los líderes de los bandos. ¿Quién mierda eres? Juro por mi propia vida que te voy a arrancar el corazón con mis propias manos si no devuelves a Efraín y me dices dónde carajos está Max. Vamos, niñato de mierda, debes recordarme.
Aunque claro, solo yo puedo saber que fuiste tú el que me arruinó la vida el primer día que todo esto inició. Quedé tan confuso por ese comentario que hasta el enfado se me fue, pero no pude tener la oportunidad de hablar algo. Soy Stergate, chico. Así es, tu ansiado aliado y el de esa perra de tetas grandes de Lubir, que por cierto, debe ir hacia ti en este instante, porque entre mi ataque y el de Adam acabamos con gran parte de ese grupito de pacotilla. Necesitaba sacar mi cólera de algún modo, pero no podía. Había sido traicionado por ese maldito bastardo rubio. Tenían a Max y a Efraín, y ahora también habían destrozado a Bluebeard. Mira chico, voy a dejarte las cosas en claro. Tú hiciste que mi vida se fuera a la mierda, causaste la creación de mi grupo, mataste a quien no debías haber matado ese primer día y ahora, vas a pagar las consecuencias de tus acciones, hijo de puta. No solo tengo al saltamuros idiota de Maximiliano y a tu anciano al borde de la muerte, tengo a otro de los tuyos, un tal Augustus, ese canario me lo soltó todo apenas lo capturé y lo puse bajo mi guardia personal, la misma que secuestró a ese anciano de mierda y que tu grupo no pudo causar ni una baja. En circunstancias normales, mataría a esos 3 imbéciles y te mandaría los cuerpos cercenados antes de volar por los aires ese lugarcito donde vives. Pero, eres el único de toda la isla que ha logrado escapar de los Reavens, y digamos que yo tuve mis encontronazos con 2 personas de allí hace tiempo, uno de ellos se llama Lamorak, pertenecía a mi grupo pero nos hizo el cambiazo cuando el pajarito azul clamó a la guerra de bandos, ese hombre me debe algo importante y creo que tú eres la única persona que puede conseguirme eso que Lamorak me prometió. Tragué saliva para evitar vomitarme, era demasiada información, no la estaba procesando bien. Pero, si lo que decía era verdad, debía dar con los Reavens lo más rápido posible. ¿Y qué es eso que te prometió? Pregunté a la radio, esperando una respuesta. Una armadura de las que usan ellos, esa cosa es un diamante en bruto de la tecnología militar. Quiero una de esas cosas, Lamorak me dijo que si los ayudaba a hackear las redes policíacas de la isla tendría eso como recompensa, pero se largó y mató a 5 de los miembros de mi guardia personal antes de abandonar mis tierras. Tienes hasta el mediodía de mañana para llegar frente al Empire State, cervatillo, y quiero que llegues con mi maldita armadura. Si no te presentas o me intentas jugar una treta, mataré a estos idiotas que tengo secuestrados, y después iré por ti y tu gente, mataré niños y niñas de ser necesario, voy a prenderle fuego a todo tu hogar para que aprendas que Adam no es el único monstruo del que te debes de cuidar las espaldas, ese imbécil es una perra que vendió su culo para estar así de alzado, pero, si no fuera por sus contactos, yo sería tu mayor preocupación. Stergate volvió a reír, y antes de cortar la comunicación, murmuró. Pagarás lo que le hiciste a mi superior, niñato Mondragón, estoy seguro que tú lo mataste, me tomaron por loco cuando se los dije, pero, siempre he tenido en mente eso, tú lo mataste. Y por tu culpa perdí mi vida. Ahora te toca pagarme con tu maldita vida, niñato de mierda. Escuchamos como la radio golpeó el suelo y después. Nada. Estática. No me permití caer de espaldas al suelo, estaba tan mareado, tan lleno de información, con tanto miedo, mi corazón estaba a tope, mi piel se había erizado y todo se volvía lento por momentos. No aguanté más. Vomité en una de las jardineras detrás mía, apenas pude contener ese vómito para no lanzarle todo a Morosco. Y vomité 2 o 3 veces más mientras temblaba por completo, en pánico. ¿Había perdido? ¿De verdad había perdido ya? O al menos estaba agarrado de los huevos por 2 malditos psicópatas asesinos dementes. No sé qué carajos le hice a ese imbécil, de verdad, no lo recuerdo. Pero juro que lo haré pagar. Morosco se me acercó y me puso una mano en el hombro para reconfortarme. ¿Estás seguro que no lo conoces de nada, Kai? Escupí por última vez al suelo, intentando quitarme esa sensación de vómito, me levanté viendo hacia el frente, a lo lejos se escuchaban vehículos que ya me imaginaba de quién eran. Vi por encima del hombro a Morosco, con la mirada cansada, pero recordé ese coraje, la cólera y el odio. Eso me daría impulso. Negué con la cabeza mientras respiraba profundo y ponía mi vista al frente, a la entrada de los vehículos. No conozco de nada a ese maldito psicópata. Pero espero que sepa contra quiénes se están metiendo. Porque espero de todos ustedes la misma sed de sangre que yo tengo ahora mismo. Claro que la tenemos, Kai. Vamos a matar a esos malditos hijos de puta.
los mandaremos al infierno. Morosco me dio una palmada en el hombro antes de darse la vuelta y meterse a la oficina central. Y yo quedé allí, viendo como el primer rino de Bluebeard se posaba en la entrada y de él bajaba una Andrea histérica que intentaba ser contenida por Petra y Arlette. Caminé hacia ella. Cruzamos miradas. Ella estaba empapada en lágrimas, llevaba puesto su traje de piloto verde por completo, ya no atado a la cintura. Tenía una herida de bala en el hombro que no parecía limitarla para nada. Tal vez por la adrenalina. Y cuando llegué hacia ella, me abrazó. Y la abracé de vuelta. Caímos juntos de rodillas en el suelo. Y lloramos juntos, en el hombro del otro, mientras le respondía sus dudas. No está aquí Max, ¿verdad? No, no está, lo tiene Stargate junto a Efraín. Nos traicionó. ¿Y qué haremos ahora? Esa pregunta quedó en el aire. Pero, se me prendió el foco. Aún tenía un as bajo la manga. La noche era profunda, pero no había color negro, era un profundo color azul que la luna reflejaba sobre toda mi ciudad. Mi amada ciudad donde he vivido toda la vida, caminando en cada calle, visto cada callejón, siendo llevado por cada una de sus calles, la ciudad que he visto pasar tantas situaciones desastrosas y llenas de esperanza. En el techo de mi nuevo hogar dentro de estas murallas estábamos Andrea, Morosco y yo. El silencio era sepulcral, Morosco estaba terminando de conectar a la inestable red eléctrica una radio vieja y enorme que habíamos encontrado en uno de los almacenes del lugar. Andrea veía hacia la sección de la muralla que había sido derrumbada en la mañana, su gente, los supervivientes, nos habían ayudado a tapar ese nuevo hoyo con vehículos y apilando basura de todo tipo encima de uno de nuestros vehículos más grandes, teníamos a bastante gente haciendo guardia de ese flanco por si las dudas. De hecho, el encargado de esa guardia no era nadie más ni menos que Oswaldo. Cuando pregunté por Albert, ya se había fugado de aquí, tomó el camino de la paz y huyó a Long Island. Lo respeto. Y Andrea también. Yo me crucé de brazos recargado en el enorme rectángulo de aluminio que cubre los filtros que llevan el aire al interior de mi casa por los conductos de ventilación, tenía a mis pies mi mochila y sobre el equipo de radio que Morosco terminaba de conectar, estaba mi bitácora, esa libreta ya tenía roturas, estaba mojada, unas páginas tenían la tinta corrida. Pero estaba abierta en la página más importante. Una en la que hablaba de mis vivencias dentro de los Ravens. Listo Mondragón, ya está echando a andar este armatoste. Morosco se levantó del suelo para tronarse los huesos de la espalda. Eres libre de modificar las frecuencias. Recuérdenme exactamente qué carajos estamos haciendo aquí arriba más bien. Murmuró Andrea volviendo a vernos, sus ojos estaban rojos por el llanto, pero no había enfado, estaba tensa, igual que todo el grupo. ¿Qué carajos hago yo aquí arriba con ustedes dos? Me acerqué a la radio y comencé a mover las frecuencias usando los botones, moviendo ruedas de un lado al otro, subiendo y bajando pequeños interruptores que se prendían o apagaban en verde. Veía atentamente mi bitácora leyendo al derecho y al revés esa página y, mientras tanto, le ordené con la mano a Morosco que me diera una tela en específico que sobresalía de la mochila. Ahora que Bluebeard no tiene hogar, los hemos acogido aquí como parte de nosotros. Y es nuestro deber como líderes buscarles el mejor futuro posible a nuestra gente. Eso ya lo sabes bien, Andrea. La vi por encima del hombro mientras Morosco me dejaba en el cuello aquella bufanda negra con el micrófono por el que me comunicaba con mis superiores dentro de los Ravens. Pero, la cuestión aquí es que necesito de ustedes dos en caso de que alguno de los caballeros intente venir por mí a matarme, ambos son mi seguro en caso de una agresión. Morosco me puso al lado aquella pechera de la armadura de los Ravens, la acosté sobre el suelo y metí las manos dentro del cuello buscando algo en específico. Cosa que encontré rápidamente como un cable de larga extensión pequeño que se enrollaba alrededor del Kevlar con tela negra que blindaba el cuello, lo estiré lo suficiente para meterlo por debajo de la bufanda y conectarlo al micrófono que tenía en ella. Y también porque ustedes dos son los únicos que me pueden ayudar a negociar de ser necesario. Morosco se cruzó de brazos mientras se quedaba a unos pasos de distancia detrás mía.
Si lo que dijo ese maldito rubio es verdad, ese tal Lamorak debe ser muy fuerte. ¿Cómo piensas obligarlo a que nos ayude? ¿Te debe algún favor o algo? Sudé frío cuando escuché la frecuencia conectarse en el micrófono, pero no había nada, ni estática ni nada. Así que puse entre mis piernas aquel armatoste y comencé a picar uno de los 3 botones que tenía el sistema de radiofrecuencia. No. De hecho, creo posible que me manden al demonio o directamente me manden a matar. Pero, tengo la leve esperanza de que pueda improvisar, que darles a cambio de la armadura. Andrea se pellizcó de la sien mientras echaba la cabeza hacia atrás. Debimos habernos lanzado a la guerra como quería ese idiota. Tal vez nos hubiera dado tiempo de movernos a sus espaldas y lograr huir de aquí. Antes de que pudiera responder, pude lograr encender el sistema de comunicación por radiofrecuencia. Esta armadura era increíble siempre que tuviera energía, pero supongo que por algo necesitaban tantos cambios de baterías, y a mí se me había olvidado quitarle las suyas ese día que regresé aquí. Por suerte aún tenía un poco de carga. Aunque escuchaba estática, rápidamente terminé de mover cosas de la radio para cuadrar la señal de la frecuencia que me habían dado para comunicarme con Lamorak ese día que atacamos la colmena de los Comecarne. Esperaba usar esa radio como un amplificador de frecuencia y, si tenía suerte, una manera de filtrar la frecuencia. Morosco me ayudó a conectar uno de los cables de la radio a un puerto por dentro de la armadura a la altura del panel donde se encontraban las frecuencias. Y voilà. Todo de momento se volvió claro, la estática desapareció y, de momento, escuché su voz. ¿Quién carajos eres y cómo obtuviste esta puta señal de radio? Ya no había ese filtro robótico en su voz, era la voz real de Lamorak, la reconocí en un instante. Sonreí de par en par mientras levantaba la bufanda y hablaba al micrófono. Vamos, Lamorak. No me digas que no extrañaban a uno de los suyos. El silencio me sorprendió, un silencio sepulcral que se rompió un rato después. Caballero K, ¿en verdad sigues con vida, chico? Andrea y Morosco me voltearon a ver confusos, se habían sentado a mis lados. Me quité la bufanda para hablarles. Yo tengo el rango de caballero de la reina Reaven, la líder del grupo. Mi nombre clave es Kai, pero con la Y, no con la I con la que se escribe mi nombre. Andrea rodó los ojos mientras murmuraba. Hasta parece que ya te tenían calado de antes de secuestrarte. No creo que sea mucha casualidad que justo te nombren así. Una mera casualidad o esa tal reina ya te tenía calado de antes, Kai. Alcé los hombros a forma de no saber, y me puse de nuevo la bufanda sobre el rostro. Vivito y coleando, Lamorak. Oye, necesito un favorcito. A ver, no solo te nos fugaste de tu puesto y te damos por caído en combate temiendo por la pérdida de tu armadura exceptuando tu maldito casco, sino que ahora entras a nuestras señales de radio nuevamente pudiendo exponerlas a cualquiera allí afuera, pues ya no tenemos a la gente de seguridad de canales de radio en las bases y tienes el puto descaro de pedirme un favor. Ese grito venidero de la radio resonó por todo el lugar, suspiré profundo y tras esperar un rato, volví a hablar. Yo lamento no poder despedirme de la mejor manera, y más aún, el mal rato que pasaron. Pero necesitaba venir con mi gente, Lamorak. No estamos teniendo una buena racha aquí, ya saben seguro que Adam volvió a las andadas y que Bluebeard casi fue erradicado por completo. Esos problemas involucran a mis amigos, a mi gente y a mi grupo, no podía dejarlos aquí a la deriva. Puro lamento, caballero K, pero de mi parte no puede haber ningún favorcito que no sea una cuestión de vida o muerte. Nos iremos justo en 2 días, no más, no menos. Así que más te vale decirme en primer lugar qué clase de favor necesita. Mira, uno de mis mejores amigos, Maximiliano y Cal y mi mentor, el ingeniero Efraín Martínez, fueron secuestrados por Stargate, el líder de la Midnight Army. Ambos junto a otro de mis compañeros están en peligro de ser asesinados por ese maldito loco, y a cambio de ellos me pidió contactar con ustedes para cobrar un favor que le deben, una armadura de los Reavens que al parecer, tú debiste darle cuando estuviste en su grupo. De nuevo, hubo un plazo de silencio bastante grande. Tanto que incluso pensé en empezar a mover los botones de la radio en caso de haber perdido la frecuencia. Sin embargo, Lamorak volvió a hablar. Así que ese idiota sigue queriendo su puto juguetito de destrucción. Lamento mucho que se hayan llevado a esos 2, caballero K, pero nosotros que nos llevamos a cambio de darte una pieza tan importante como una armadura de Reaven. No lo sé, Lamorak, la verdad, no lo sé. Solo sé que Augustus, Maximiliano y Efraín están allí con ese malnacido, y de verdad necesito su ayuda.
En eso, la Morak exclamó con una preocupación enorme. Augustus Cante. Morosco, Andrea y yo nos vimos de reojo, pero continué hablando. Sí, ese mismo, es parte de mi grupo y de los fundadores de la corte. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Entonces la comunicación se vio vulnerada, una voz femenina que reconocí en ese mismo instante, se hizo presente en la frecuencia de la Morak y la mía. Una voz que no quería escuchar. Era Reina Rehaven. Voy para allá, Kai. Y espero que lo que dices no es ninguna treta, o juro que te voy a matar de la manera más dolorosa que puedas imaginar. Y la comunicación se cortó de golpe, de nuevo, era solo estática. Andrea, Morosco y yo nos volteamos a ver mientras quedábamos expectantes. ¿Por qué Augustus había causado tanto revuelo? Lo iba a descubrir en esa misma noche, de eso no había duda. Bajo la luz nocturna azulada del ambiente, a lo lejos, veía una figura moverse en saltos casi imposibles de techo a techo. Y yo solo podía sudar más, temblar más, sentir un frío brutal en mi espina. Así se sentía la inminente muerte. Reina no era un pan de Dios, para nada, yo era de su interés en su momento, cumplí lo que se me propuso hacer y muy de su grupo. Pero ahora que no tengo nada que ofrecerle, ¿me matará? Me obligué a pensar lo más rápido que pude, repasando ideas, repasando todo lo que viví bajo la parvada, algo que me ayude a al menos apaciguar su muy probable ira. Y recordé algo. Cuando ella me hablaba del grupo de Kieran Milton, cuando me dijo que necesitaba mi ayuda. Me estaba pidiendo un favor. Ella me debía un favor. Aunque necesitaba equilibrar las cosas. ¿Pero cómo? No puedo ofrecerle algo más que también sea equivalente, no tengo idea de qué más le puedo dar a cambio de una de sus putas armaduras. El tiempo se me acabó. Ella aterrizó en el techo, sacudiendo el suelo donde estábamos parados. Se veía enorme. Imponente. Su armadura ya no era la común, ahora era monstruosa, con esa cosa puesta medía casi 3 metros de alto, los brazales, coderas y hombreras tenían picos que sobresalían de todos lados con agresividad, la pechera aún se mantenía similar a la que ella tenía, pero ahora usaba una larga falda aterciopelada de color púrpura que se mantenía fija por un cinturón que no sabía describir bien realmente, cubría toda su zona trasera con metal oscuro y en la parte frontal caía otra pieza de metal en forma de flecha hacia abajo que brillaba en color dorado. Ondeando tras su espalda, su capa morada seguía igual que siempre, solo que ahora le llegaba hasta las caderas. Y el casco ya no era el mismo, ahora parecía más una careta completamente negra que reflejaba la luz lunar, parecía como un cristal ennegrecido, la careta cubría hasta sus orejas, pero dejaba libre la parte trasera de la cabeza, algo muy extraño, parecía un punto ciego. El cabello ahora lo tenía negro, se veía mucho más largo que antes, lo tenía peinado como una coleta, pero extrañamente brillaba mucho y estaba fijo, parecía no moverse al viento. Ella se acercó a nosotros en pasos lentos y pesados, veía el concreto quebrarse bajo sus pies. Andrea y Morosco retrocedieron varios pasos hasta el borde de la azotea, pero yo me mantuve firme. ¿Pánico? Claro que sí, me estaba cagando del miedo. Pero no podía retroceder ante mi destino. Cuando Reina se posó frente a mí, habló, su voz salió sin filtro robótico, no tengo idea de por qué habían empezado a dejar de usarlo. Caballero Kai, deme una maldita buena razón para no matarlo por insubordinación, abandono de su puesto en el frente, incumplimiento de sus responsabilidades y revelar nuestros canales de radio a todo el maldito mundo. Apreté los puños para darme valor y mantuve mi vista en ese cristal negro de su careta. Porque me debes un favor, Reina Rehaven. Te ayudé a desmantelar a los 420, maté a Kieran Milton por ti. Ella me tomó de manera violenta del cuello y me levantó al aire con rudeza, el agarre era infernalmente doloroso, sentía como los pequeños picos de los dedos de sus guantes amenazaban con atravesar mi carne. Reina gritó. Dame una maldita razón para no incinerarte en este preciso instante, Kai Mondragón Mertens. Pero, de momento. Una bala pegó contra su armadura. Evidentemente no hizo nada, un pequeño rasguño, incluso tal vez una leve hundidura. Pero Reina me soltó y caí de culo al suelo. Al ver hacia atrás, era Andrea la que había disparado con una Glock, y Morosco tenía también 2 revólveres en las manos. Le debes un maldito favor a Kai, hija de puta. Gritó Andrea apuntando a la careta de Reina. En este mundo ya nada se rige por leyes,
Es una anarquía pura. Pero, aún nos quedan los valores morales personales, y si algún día aspiras a formar una nueva civilización, ¿qué esperan ellos de que su lideresa no cumple con sus valores morales? Morosco secundó a Andrea. Además, el otro caballero y tú estaban muy interesados en Augustus Cante. Solo Kai sabe exactamente dónde está, quién lo tiene secuestrado, y solo nosotros podemos salvarlo de esos locos. Ustedes, por más fuerza que tengan, seguramente ya evacuaron todo su armamento. Kai nos dijo que ustedes ya se iban a ir de la isla. Por más caballeritos con armaduras que sean, no podrán contra un grupo de... ¿cuántos? 300 o 500 activos armados hasta los dientes para la guerra. Me levanté del suelo de nuevo. Reina se había quedado completamente en silencio y firme, viendo hacia Morosco y Andrea. Puse mi mano sobre uno de sus brazos y hablé. Necesito que cumplas con mi petición, dame la armadura de Rehaven más obsoleta y en mal estado que tengas, no necesito que tengas siquiera el cableado interno, aunque solo sea la carcasa de la armadura. Pero, la necesito reina, ellos tienen al ingeniero Efraín, a otro de los míos y a Augustus. Por favor, reina, solo te pido eso. No quiero que luches de mi lado, no quiero tampoco que nos des armamento o algo así. Me volteó a ver por un buen rato, en silencio completo y sepulcral. Mismo que se vio roto cuando se dio la vuelta y caminó al borde del techo nuevamente. Pero, antes de irse, habló. Mañana me darás un dato para hablar con el ingeniero Efraín Martínez, como tú lo conoces. Él sabe más cosas de la guerra de las que piensas. Y me darás una actualización del estado del caballero Pellinore, a quien ustedes conocen como Augustus Cante. Él tenía una tarea y falló en su cometido de manera agravante. Ser capturado por el enemigo es una infracción que en nuestra organización es símbolo de debilidad. Vas a tenerlo aquí mañana, bajo mis pies, y Pellinore pagará las consecuencias de su debilidad. Antes de que pudiera preguntarle algo, ella se fue. Dejándonos a los tres en shock, con la misma pregunta rondando nuestras cabezas. ¿Augustus es ese tal caballero Pellinore? ¿Él siempre perteneció a la parvada de la reina? Ya era de mañana. Y el motor del Rhino nos acompañaba en nuestro viaje hacia el punto de encuentro decidido para encontrarnos con la Midnight Army para recuperar a mis amigos. Éramos Andrea, Petra, Adolfo y Morosco junto a mí, los 4 líderes del grupo. Adolfo manejaba de manera tranquila mientras yo estaba en el asiento de copiloto, hablando con los 4. Era una charla en general de lo que haríamos al llegar allí, dándole más contexto a Petra y Adolfo del por qué los habíamos traído con nosotros. Necesitábamos mostrar fortaleza, y qué mejor que los líderes de la corte y la líder de Bluebeard. Aunque Petra me dijo que tal vez podía ser una trampa para matarnos. Ya nos habíamos encargado de ello, con solo tocar un botón de cualquiera de nuestras radios y no hablar por 2 minutos, en la base sabrían que algo sucedió y mandarían a una tanda enorme de rinos armados hasta los dientes que estuvimos preparando toda la mañana. Bueno, estuvimos entre comillas, porque yo fui junto con Juan Carlos por la armadura de Rehavens a una zona cercana de la corte, al mismo puerto del Parque Thomas Jefferson al que había ido hace tanto tiempo a recoger un maletín que debíamos llevarle a Adam junto al escuadrón caballero. Nunca supe qué diablos tenía ese maletín ni por qué me llevaron a esa misión en primer lugar, pero realmente no me interesa. En el parque nos encontramos con Zafiro, la misma Rehaven que me había dado la tarea de entrar a la colonia mutante. No hubo mucho diálogo entre nosotros, simplemente me entregó la armadura con un soporte especial, me dijo de manera explícita que no quería que tuviera rasguños durante el traslado. Algo que llamó mi atención es que no tenía el casco, pero era obvio, no iban a darle el cerebro de su equipo ni de la organización a un maldito loco como Stargate. Tras subir la armadura a la camioneta, antes de irnos, Zafiro me dijo algo. Si sabes de Pellinore, y si lo rescatan con vida, dile que lo sigo esperando, caballero Kai. Y se esfumó en varios saltos, escalando un edificio con gracia de bailarina. Ya en el presente, en el asiento de copiloto, terminando de escribir eso en mi bitácora, me eché hacia atrás en mi asiento y cerré la libreta antes de meterla en mi mochila. Suspiré profundo y hablé, sin importarme mucho si estaban charlando de otra cosa o no. Tengan mucho cuidado cuando estemos allí, solo yo voy a hablar con ese hijo de perra, nadie más que yo.
No quiero que se expongan al peligro de que se les escape algo de información, no quiero que siquiera él sepa cómo se escuchan o sus nombres. Si acaso Andrea va a ayudarme a negociar de ser necesario, pero no voy a permitir que otro de nosotros sea llevado lejos de mí. No te preocupes, Kai, tienes nuestra palabra de que no vamos a interceder en su cruce de palabras. Dijo Petra mientras terminaba de ajustarse un chaleco antibalas sobre una chamarra de cuero que le dimos. Queríamos proteger lo máximo posible el cuerpo de las chicas de cualquiera de la Midnight Army. Solo necesito saber algo, y creo que a Adolfo también. ¿Le llegaste a hacer algo a Stargate? Negué con la cabeza viendo hacia el frente. Solo estábamos a unas calles de distancia de la explanada del Empire State, nuevamente aquí, tras tanto tiempo, nuevamente aquí. Era como si el destino quisiera que recorriera todos los lugares por donde he estado en esta isla, o al menos, la mayoría. No tengo idea de quién es, o qué le debo. Es un maldito psicópata que seguramente, en su locura o demencia por las drogas, jura que le he hecho algo. No tengo ninguna relación con ese maldito y lo que me dice son puras tonterías. Yo no maté a nadie el primer día de la guerra. Sin embargo, todos quedamos en silencio al llegar a la explanada del Empire State. Estaba en mal estado. Aquí había explotado un conjunto de vehículos de los anarquistas y la Midnight Army había dejado todo esto destrozado. El concreto del suelo estaba casi desaparecido, de no ser por pequeños escombros, y el polvoriento suelo de tierra debajo que sigue tintado de gris, y las marcas negras del incendio, mismas marcas que se encuentran en la parte frontal del edificio carente de cristales, ahora solo parecía ser un gigante de concreto sin nada dentro. Y en el lado contrario de nosotros, estaban 3 rinos de la Midnight Army, y detrás de ellos, una tarima no tan grande de madera levantada como a medio metro del suelo, y lo que había detrás de la tarima estaba tapado por una lona negra enorme y pesada. Adolfo nos estacionó a 4 metros de distancia de ellos, alistamos todo para bajar, llevábamos el armamento más pesado que encontramos. Rifles M1614 con lanzagranadas incluido, escopetas, pistolas cortas del calibre más grande que pudimos tomar del almacén, incluso Adolfo llevaba un lanzacohetes. Bajamos del Rhino y solo Andrea y yo caminamos al frente. Había un horrible olor a podredumbre en los alrededores, olor al que no le hice mucho caso. Gran parte de la ciudad huele así. Me esforcé todo lo posible en no parecer nervioso, y el odio e ira que carcomían mi alma me ayudó demasiado. Avancé raudo a paso firme y pesado hasta el punto medio de nuestros vehículos, y con Andrea a mi costado derecho, portando de manera militar su rifle largo, grité: «Tenemos lo que quieres, hijo de puta, ten nuevos para presentarte frente a mí». Y efectivamente. Stargate bajó del vehículo en el centro de los 3 rinos. Fumando un puro, con ese traje color arena, se veía tan malditamente confiado y sereno. Su sonrisa. Esa sonrisa burlesca y juguetona me hizo incluso ponerme más recto en mi postura, tornó mi mueca en una de odio puro. Y detrás de él caminaron 5 personas, 5 hombres que intuí, eran su guardia personal. Realmente no pude verles mucho, llevaban trajes completamente negros que se veían como los de la policía antimotines, y portaban pasamontañas sobre el rostro, cubriendo cualquier rastro de sus rostros. Solo eran ojos de personas más altas o bajas. Stargate llegó frente a nosotros, su guardia a sus espaldas. Nuestras miradas se fijaron una contra la otra. Andrea temblaba a mi lado, estaba encabronadísima, hasta sus dientes rechinaban del enfado que tenía, pero se estaba conteniendo todo lo posible. Ella retaba con la mirada a cada uno de los hombres de la guardia de Stargate. Y yo me mantuve firme frente a ese puto rubio. Él solo soltó una risa. Una risa burlona igual a la de ayer. Estuve a punto de soltarle un derechazo al rostro, de no ser porque Stargate habló. Tienes huevos de presentarte, cervatillo. Eso lo admiro mucho, no huiste como una pequeña perrita temerosa, y respeto que tengas los códigos de volver por esos 3 imbéciles. O más bien, 4. Arqueé una ceja con duda, pero no pude preguntarle nada. Aquí la cuestión es, ¿tienes lo que te encargué? ¿O solo es un jueguito por lo que vienes? Alcé mi brazo derecho haciendo un amague de un golpe hacia Stargate, mismo al que él no respondió, pero los hombres a sus espaldas me apuntaron sin rechistar. Y chasqueé los dedos. La señal para que Adolfo y Morosco trajeran la armadura hacia acá, cosa en la que no tardaron. A mi lado derecho, ambos pusieron la armadura negra de los Reavens y se pusieron detrás de Andrea y de mí. Le señalé con la cabeza a Stargate la pieza de arte militar a mi lado. ¿Contento, hijo de puta?
Aquí está tu armadura. El casco no me lo dieron por obvias razones, es el centro de toda su organización, pero solo una llamada me bastó para conseguirte tu juguetito. Por cierto, la Moraki reina te mandan saluditos especiales. Stargate le señaló a 2 de los suyos que tomaran la armadura y la llevarán a su lado, y tras ponerla bien firme bajo su mirada, él la comenzó a explorar a detalle, un detalle muy preciso. Y tras pasar una bala por la cubierta y ver que no se rayaba, comenzó a reír como un maldito loco. De verdad la trajiste, maldito niñato, me conseguiste una puta armadura de verdad. Les ordenó a sus hombres irse y llevarse la armadura a sus vehículos, además de decirles que saquen a los otros. Bien, Cervatillo. Te felicito y te aplaudo, cumpliste con tu propósito y me trajiste lo que te pedí, eso conlleva que te dé a cambio lo que te quité. Hizo un momento de silencio, momento que aproveché para decirle a mi gente que se retirara de la misma manera, solo quedé yo al frente junto con Stargate. Y ahora, tienes tu recompensa. De los vehículos detrás de él, sacaron a Maximiliano y Efraín, ambos estaban amordazados y con los ojos vendados con telas negras. Mi corazón latió con cada vez mayor fuerza. Efraín se veía en los huesos. Aún más cansado, más frágil. Sus piernas temblaban al intentar caminar sin su bastón y su ropa se veía manchada como de vómito. Me mordí el labio inferior con fuerza para evitar lo más posible seguir mis instintos llenos de odio. Quería matar a Stargate. De verdad lo ansiaba. Maximiliano por otro lado se veía bien, intentaba forcejear sin éxito alguno, pero estaba entero. Escuché a Andrea quebrando a llorar a lo lejos. Pero, faltaba Augustus. Sabes bien que me falta una persona, maldito psicópata. Le exclamé a la cara a Stargate. Él me vio directo a los ojos y, con una sonrisa de oreja a oreja, habló. Sabes. Te pedí la armadura completa, y a la que me trajiste le falta el casco. Él chaqueó sus dedos. Y la lona de la tarima cayó al suelo. Horror. Eso es lo que había detrás de ella. Horror. Empalados de punta a punta, con moscas a su alrededor. Estaban los cuerpos muertos y con signos de podredumbre de Augustus y Tyson, mi instructor de lucha en Bluebeard. Tyson con señales más viejas de podredumbre, tenía muchos días de muerto. Augustus se veía reciente, pero no pude ver más. Vomité en el suelo entre Stargate y yo, escuché el grito de dolor de Andrea, los insultos de Morosco hacia Stargate. Y su risa, esa maldita risa. Me levanté de golpe hacia Stargate, con el puño derecho listo para soltarle el golpe más fuerte que pude haber cargado en toda mi vida. Pero él interceptó el golpe con ambas manos, aunque lo moví 2 pasos hacia atrás para contener bien la potencia de mi puño. Stargate, aún entre risas, me gritó al rostro. Oh, vamos Kai. ¿Te sorprende en verdad esto? ¿Aún piensas que el mundo es justo? Estuve a nada de intentar darle otro golpe con mi puño izquierdo. Pero Stargate actuó más rápido y puso el cañón de una pistola enorme contra mi sien. Quedé paralizado al instante, pero no disparó en ningún momento, así que antes de que mi gente se precipitara grité. Nadie dispare. Y en efecto, nadie disparó. Centré mi vista en esa arma, y me paralicé del miedo. Del terror. De los recuerdos. Era un revólver Mark 50 color verde militar. Un color que ningún revólver de esa serie tiene, excepto por un único revólver que solo le vi a una persona en toda mi vida. Williamson. Stargate susurró mientras mantenía presionado el cañón del arma a mi frente. ¿Lo reconoces, no es así, puto niñato? El revólver del teniente de policía Williamson Campbell Roth, el mismo policía que te llevaba de la manita en su coche el día que cayó la bomba, el mismo que tú mataste de un tiro con esta arma. ¿Lo vas a negar, cervatillo? Yo estaba allí, lo vi con mis ojos, como el coche perdió de golpe el control y se estrellaron, como saliste de dentro del vehículo corriendo hacia la comisaría con esa pistola en manos. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque yo ese día portaba una escopeta con la que te disparé directo en el pecho por matar a mi maldito jefe, al único buen hombre de la policía que me acogió como un hijo cuando estaba en el cuerpo. Stargate soltó mi puño derecho y lo dejó caer, mientras con su dedo pulgar presionaba mi pecho. Es increíble cómo un humano puede sobrevivir al disparo de una escopeta, ¿no piensas?
Las esquirlas debieron haberte matado, pero no moriste, quizás porque el cartucho estaba en mal estado, quizás no apunté bien por el alboroto del momento. Pero sobreviviste y te llevaron adentro, te mantuvieron con vida gracias a una cirugía de emergencia. No sé cómo carajos sigues con vida, maldita rata, juro haberte asesinado ese mismo día, pero eres inconfundible, ese cabello negro con puntas azuladas es inconfundible para una persona con memoria fotográfica, maldito bastardo. Stargate dejó de presionar el cañón contra mi frente y guardó el revólver en su cinturón. Y yo me derrumbé de rodillas. Me estaba hiperventilando. Intentaba jalar aire, no me quería desmayar. Pero lo escuché hablar de nuevo. Quédate con ese anciano envenenado y con el perro caldero, no me interesa, llévate incluso los restos de esos dos idiotas que maté, no me importa. Te espero el día pactado como la llegada de los marines a la isla en la entrada del túnel Lincoln, espero ver a todo tu grupito de pacotilla allí y matarlos con mis propias manos, si no es que lo hace Adam primero, claro. Stargate se dio la vuelta y antes de irse exclamó: Adam es un orangután de mucha fuerza y poco cerebro, pero yo soy un agente del caos al que debes temer, bastardo. Y su risa marcó el final de la reunión. Me senté en el suelo, lejos del vómito, lejos de donde estaba. No podía levantar la mirada hacia esa tarima. Solo vi los vehículos irse y como mis amigos iban por Maximiliano y Efraín después de que la Midnight Army se fue. Y yo quebré en llanto. Un llanto lastimero, lleno de desesperación. Estaba temblando por completo, me había privado de mí mismo. Ya no aguanto más esto. De verdad, ya no lo aguanto más. Solo quiero irme de aquí lo más rápido posible. Solo quiero morir y desaparecer. Un saludo a todos los oyentes. Este final de arco va a ser dividido en 3 partes por el bienestar de mi laptop, a decir verdad. No es lo que yo quisiera hacer en realidad, la idea original era un solo capítulo que abarcara todo este final de arco. Sin embargo, debido a mis recursos en este momento, sí que me conviene más esa optimización en cuanto a cómo llevar un capítulo tan largo. En total van a terminar siendo cerca de 3 horas de lo que es el capítulo 13. Hoy va a ser. Ese es el capítulo 13, el siguiente será el 14 y el último va a ser el 15, con el que se terminará este primer arco de Manhattan. Espero y disfruten por completo cada una de estas 3 partes de lo que es este único capítulo. Y sin nada más que decir de mi parte, tengan una increíble semana.